conflictivo, les comento, perdí el vuelo porque no me di cuenta que perdí el tren, pero no me di cuenta que salía de Chamartín y yo estaba esperando el tren en Atocha. Entonces, claro, cuando yo pregunté me dicen, no señora, su tren sale en otro lado. Entonces, bueno, por eso es que hemos estado acá corriendo. Sí. Ahí está mejor, ¿sí? ¿Te lo ponemos así? ¿O prefieren que me ponga allá? No, Como tú prefieras. está bien. Si no se cae. Sí, pone acá, Está ¿se bien, oye? sí, está Ajá, ok, listo. Así que bueno, finalmente llegué. El testimonio que les quiero compartir es el testimonio de una mujer que desde muy joven equivocó muchas de sus decisiones, pero que hoy le hacen ser la mujer que es y hacer la lucha que hace. A los 13 años yo tuve un problema en un colegio católico de religiosas. Y yo les cuento que tengo dos manos izquierdas, no puedo, no me gusta además ni tejer ni coser. Y yo estudiaba en un colegio católico donde nos enseñaban desde cómo bordar, desde cómo pararte, desde cómo caminar. Entonces, claro, yo tenía una madre que tenía una habilidad hasta el día de hoy. Mi mamá en esa época tejía con agujas los filos de los mantelitos para la casa. Y yo la verdad no podía. Entonces yo me acuerdo en una clase, una religiosa que era la que nos daba este tipo de materia, se había dado cuenta que yo cero de bordar, cero de tejer, cero de coser. Y estábamos haciendo como una especie de bufanda y mi mamá me mandó todo lindo, precioso, todo de su punto y yo solo me hacía la que tejía. Y de pronto esta religiosa viene y me zafa el tejido y me dice, si no tejes una cuarta de lo que está aquí, no puedes salir de clase. Entonces yo intentaba y la verdad es que me era muy difícil, entonces comencé se me iban las lágrimas, además estaba indignadísima. Imagínense, soy la única mujer en medio de 16 varones. Era la consentida del abuelo, la luz de los ojos de los tíos. Entonces claro, aparte de eso sí tenía como ese peso encima de que siempre terminaba siendo la mimada y cuando lloraba siempre conseguía algo, así que valga ese plus informativo. Entonces nada, la religiosa me dijo, no sales. Entonces yo dije, ya me crucé de brazos y dije, no puedo, es que no puedo. Y al ver que lloraba y que estaba ahí, que no hacía, me castiga y me manda. En esa época había unas gradas en el colegio y debajo de las gradas había como un cuarto de chécheres, de cositas así. Entonces abre y me dice, te quedas ahí castigada por llorona y malcriada. Entonces yo comienzo a patalear, a golpear la puerta y el rato que abre la puerta, pero yo puedo imaginar el escándalo que hacía, que abre la puerta de la religiosa y me da una bofetada. Bueno, para mí fue así como... Le dije horrores, o sea, fui criada con varones, ya se pueden imaginar lo que eso significaba. Entonces, bueno, me enojé muchísimo y me expulsaron del colegio con 0,1 de conducta. Mi abuelito era un hombre católico, apostólico, romano, que tenía muchos amigos sacerdotes, se llevaba muy bien con el obispo, se llevaba muy bien con las religiosas, les llevaba donaciones, entonces intercedió por su nieta, pero mi papá me sentenció, me dijo, hasta aquí te llegó. Hoy te vas a vivir a Quito. Mi papá vivía en la capital, a 2 horas en auto, iba de lunes a viernes a trabajar y los viernes de la tarde regresaba a Ambato a estar con nosotros. Entonces te acabó, estás muy mimada, muy malcriada, te vas conmigo a Quito y de castigo me pone en un colegio evangélico y mixto. Dijo, si las monjas no pudieron contigo, a ver si los pastores lo logran. Entonces, bueno, en el colegio, claro, a mí me comenzaban a preguntar de que si adorábamos a la Virgen. Yo en esa época, nada, o sea, yo no sabía nada. Yo recuerdo que me decían, si ustedes adoran a la Virgen. Y decían, no podía responderles, no, la veneramos porque es Madre de Dios, pero no la adoramos, adoramos solo a Dios. Me preguntaban de la Eucaristía, yo tampoco sabía responder absolutamente nada. No tenía argumentos para responder. Entonces, ¿cuál fue mi mejor manera de esquivar la pelea? Soy atea. Es que soy atea, no creo en Dios, preséntenme a Dios, denme su teléfono, ¿dónde está? Si Dios existiera, pues no habría pobreza, si Dios existiera, no habría tanta maldad en el mundo. Y me declaré atea y empecé a buscar argumentos y argumentos y argumentos para el ateísmo. Y al ver que mi rebeldía continuaba, mi papá dice, no, vamos, o sea, la mejor manera de disciplinar a alguien es o el deporte o la música. Y me mete a la basquetbolista. Y la verdad es que resulté muy buena basquetbolista, tan buena que al poco tiempo ya estuve seleccionada de baloncesto del colegio.
Y el primer año, pues espectacular. El segundo año, que estoy ya en el ese de baloncesto, se me acerca unos compañeros del equipo, ya los más grandes, y me dicen, oye, ¿no quieres ir con nosotros a formar ligas barriales en los barrios de extrema pobreza? Y así ayudamos a los chicos a salir de la droga, del alcohol, y vamos a generar un proceso social muy interesante. Entonces, claro, imagínense con 15, 16 años, yo dije, wow. Ya, yo me apunto. Además, yo tenía un abuelo muy generoso. O sea, mi abuelo cuando estaba cosechando o cuando tenía algo que compartir, siempre compartir. La gente, mi abuelo tenía una hacienda, cuando cosechaban en la hacienda, siempre le decían patrón Luchito, y el patrón Luchito era muy querido, ¿no? O sea, así como era muy respetado, era muy generoso. Entonces, para mí fue como decir, mira, voy a hacer algo por el mundo. Pero cuando empecé a ir a las ligas barriales me empiezo a encontrar con una realidad que yo no conocía, una realidad de niños descalzos, de jóvenes en drogas, en alcohol, barrios que eran peligrosos, mujeres golpeadas, mujeres maltratadas, abandonadas, padres alcohólicos, y una realidad social que realmente lastimaba y golpeaba. Y me empiezan a decir que todo eso era culpa de la iglesia, que era culpa de los curas, que los curas habían generado este tipo de pobreza porque financiaban, apoyaban al capitalismo, que los empresarios eran los culpables, que el capitalismo era el culpable y que debíamos buscar modelos como Cuba. Estoy hablando de Ecuador del año 85, del año 86, en donde el Sendero Luminoso empieza a aparecer en Perú, en donde el Ejército de Liberación Nacional empieza a aparecer en Colombia, entonces el Alfaro Vive empieza a aparecer en el Ecuador, el movimiento de izquierda revolucionaria empieza el boom de coger jóvenes, la trova cubana, el Che Guevara, el acorazado Pontionquín, la montaña es más allá de una estepa verde, que eran los libros con los que estudiábamos, con los que nosotros nos metíamos en el mundo de la revolución. Había que acabar con el imperio. El imperio estaba destrozando al país y por lo tanto necesitábamos compañeros revolucionarios que estén dispuestos a dar la vida por la patria, patria o muerte. Y esa fue la consigna y empezamos a generar grupos, pequeños grupos de compañeros jóvenes revolucionarios que nacieron a partir de las ligas barriales, a partir de la olla comunitaria con las mujeres, a partir de ir generando procesos con los obreros, empezando a formar grupos y sindicatos de trabajadores, grupos y sindicatos de maestros, de choferes, y empezamos a generar una serie de grupos de las tomas, de las huelgas, y me empezaron a formar en lo que eran las bombas Molotov, en acompañar con música, con pan y con avena a las huelgas de los compañeros en las fábricas. Y claro, a los 17, 16 años era la aventura, escaparte de la casa a las noches para ir a pintar las paredes con las consignas del movimiento de izquierda revolucionaria, ir donde las mujeres que estaban siendo maltratadas y ayudarlas en su casa y hablarles de que los hombres son los culpables, de que hay que acabar con esta generación machista, de que el patriarcado nos estaba destrozando y que entonces las mujeres teníamos que empoderarnos. Compañera, si su marido le pega a usted, agarre un sartén y desbarate el cerebro. Y era así, esas eran las consignas. Cuando en el año 1988 yo había pasado todo un proceso de formación, de liderazgo, de haber conocido grupos, de haber organizado grupos de mujeres, grupos de jóvenes, haber participado en la toma y en las huelgas de las fábricas, me invitan a hacer la toma de tierra, que era algo así como lo más fuerte que podíamos hacer. Robar un terreno, porque es la verdad, es robar una hacienda, hay que decir las cosas por su nombre. Entonces había gente que vivía en hacinamiento en barrios de extrema pobreza. Había gente que vivía, familias enteras que vivían en un solo cuarto. Y había casas enteras que solamente con 2 o 3 baños vivían 50, 60 personas en una realmente realidad dolorosísima. Pues a ellos había que organizarles y los organizamos y les pusimos todas unas consignas de cómo hacer, de cómo ingresar. Las mujeres vamos arriba, los hombres aguantan abajo. Estábamos enfrentando un gobierno de extrema derecha que comenzó a matar a los revolucionarios. Los cogía, les metía presos, los torturaba, los desaparecía, pero a nosotros no nos importaba. Patria o muerte, compañero. Ese momento decidimos tomarnos la tierra y era mi primera incursión armada. Había tenido otra participación con otros intentos que hubo, con un atentado al presidente de la República. Yo era de las que estaba haciendo una especie de danza para distraer a la gente y a los policías,
pero ese intento fue frustrado y este otro era algo ya mucho más concreto. Además, algo que me enamoraba, darle tierra a los sin tierra. Dije, bueno, wow, ¿no? Me sumo a la lucha, entonces nos tomamos la tierra, repartimos. ¿Y cómo se concreta una lucha comunitaria? Cuando se construye una escuela, cuando se construye un centro comunitario, las mujeres arriba construíamos con la tierra los bloques para poder ir armando la escuela del barrio y así concretar la toma comunitaria. El momento en que terminó la escuela, 48 horas después, las manos nos sangraban, pero habíamos conquistado esa tierra para esa gente. Hasta el día de hoy, en la ciudad de Quito, el barrio La Lucha de los Pobres existe y lamentablemente los pobres dueños perdieron su tierra. Lamentablemente nunca se les hizo un reconocimiento legal y concreto, sino una miseria de la tierra de ellos. Y eso hay que denunciarlo y hay que decirlo, porque muchas veces suena muy bonito, ya tienen tierra, pero a costa de qué y de quiénes, y del trabajo de quiénes, ¿no? A raíz de eso me fichan en la policía, en inteligencia militar, y un día mi padre viene muy preocupado. Mi papá nunca se sospechaba en lo que yo andaba. Excelente, me convertí en excelente alumna, excelente basquetbolista, seleccionada del colegio, participaba también en otro grupo profesional de baloncesto. Y claro, ¿cuál era mi fachada? Mi papá y mi mamá trabajaban desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Entonces lo que yo hacía era toda mi revolución, apenas salía del colegio, hasta las 5 o 5 y media de la tarde que llegaba corriendo a la casa, me ponía traje de casa y no pasaba absolutamente nada. Y las noches esperaba que mis papás se duerman, tipo 10 y media, 11 de la noche, y me escapaba por la puerta de la casa para poder ir a hacer la revolución y regresaba tipo 1 o 2 de la mañana sin que nadie me escuche. Entonces mi papá no se sospechaba en lo que yo andaba. Cuando viene, me sienta en la mesa, mi papá era el típico patriarca, además severo, duro, ¿no? Me sienta y me dice, ¿en qué andas? Yo, no, nada. Y me dice, estás con orden de prisión, me acaban de pasar el dato de que inteligencia militar te estaba buscando. Entonces yo obviamente no pasa nada, debe ser una mentira, debe ser un engaño. Llamo y voy a las casas de seguridad de mis compañeros y me dicen, tienes que esconderte. Y me voy de la casa. Me voy de la casa, me escondo en una casa de seguridad y más o menos a los 3 meses vuelvo a hacer la aparición y mi papá, claro, bravísimo, me pegó. ¿Cómo es posible que te haya sido? Además la mujercita de la casa, la nena de los ojos de mi papá. Y yo recuerdo que le digo, no, ya voy a volver a la universidad y un poco le conté lo que andaba, qué es lo que te está pasando. Regreso yo a la universidad y exactamente a los 4 días, yo ingresé un lunes y un día jueves a las 4 de la tarde ingresa un carro de inteligencia militar y ingresan unos militares y estamos así en el aula, empiezan a buscar con la fotografía. Yo sabía que era mía quien le buscaban, yo tenía el pelo bastante largo esa época. Yo lo que hacía era agacharme, echar la que leía, pero yo sabía y temblaba y sabía que era mía quien buscaba. Y el momento en que el militar señala y dice, es ella, yo me intenté bajar por el pupitre, el de atrás me cogió, me encapuchó, me pusieron en un camión y me llevaron 12 días. 12 días en donde conocí el infierno del dolor, el infierno de la tortura. Me pegaron, me destrozaron el rostro, me sacaron las uñas, me golpearon, me ponían gas pimienta en la cara, me metían en el agua. Y la verdad, lo único que en esa circunstancia uno quiere es morir. El dolor es algo que llega un momento en que ya ni siquiera lo sientes. Sabes que te duele, pero ya no sabes qué parte del cuerpo te duele. Las luces, había una luz en el cuarto que se prendía y apagaba todo el momento. Nos dieron unos líquidos que nos descomponían el estómago. Ahí mismo hacíamos nuestras necesidades, ahí mismo dormíamos. A través de una ventana veíamos, imaginábamos que era el día y la noche, pero ese foco te volvía loca, te daba desesperación, te daba angustia porque no dejaba de prender y apagarse, de prender y apagarse. Éramos 5, de pronto fue uno, ya no regresó, de pronto otro venía más golpeado y se quedaba al lado nuestro, de pronto salía otra compañera y ya no regresaba, hasta que quedamos 2. Los otros 3 nunca se supo ni siquiera dónde estaban sus cuerpos. Cuando los 3 desaparecieron, los otros 2 dijimos, bueno, los siguientes somos nosotros.
Una mañana nos levantaron, nos tiraron a una pared en donde nos echaron con agua este tipo para los incendios. Yo recuerdo que estaba tan, pero tan débil que el momento en que prendieron el agua para limpiarnos y bañarnos, ni nos tocaban porque estábamos tan lastimados que nos caíamos, los dos nos caíamos y nos botábamos, y nos botaba el agua, la fuerza del agua nos botaba al piso. Nos tiraron una camiseta, un pantalón, unas zapatillas, nos dijeron cámbiense que hoy se van. Nos encapucharon y nosotros dijimos, bueno, o sea, hasta aquí llegó. Yo lo único que pensaba era en que mi abuelo antes de morir me había dicho que siempre iba a estar conmigo, que siempre iba a rezar por mí. Yo ya no creía en Dios, odiaba la iglesia, odiaba todo lo que significaba el catolicismo. Entonces lo único que pensaba era, abuelito, llévame, ¿no? O sea, quiero estar contigo, llévame. O sea, ya no sabía qué otra cosa decir. El momento que empezamos a oír carros, nos dimos cuenta que nos estaban metiendo a la ciudad. Cuando el camión estacionó, oíamos los flash de las fotografías. En esa época, estoy hablando del año 88, se oían claramente los flash de las fotografías y decían, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron. Y resulta que se hizo todos los trámites a través de la universidad, porque como me sacaron de la universidad hizo todos los trámites para sacarme. En esa época mi compañero de lucha es actualmente hoy mi esposo y padre de mis hijos. Él era el vicepresidente del Consejo de Estudiantes de la universidad. Entonces ellos empiezan a mover a un montón de gente y hacen que, y además mi papá también, con todas sus amistades y todo, logran sacarme y rescatarme. Ese día yo recuerdo tanto la imagen de mi padre que es inolvidable y dolorosa a la vez, ¿no? Yo recuerdo que yo no tenía idea de cómo estaba, solo sabía que estaba muy golpeada, que estaba muy adolorida. Yo estaba arrimada así, me hicieron que me arrime a un escritorio, pegada al escritorio, y al rato que me quitan la capucha, yo me estorbaba la luz y veo casi al frente mío estaba mi papá, y veo como mi papá de la impresión se echa para atrás, ¿no? Y la cara descompuesta de mi padre. Y recuerdo tanto que deseaba que me abrace, que me diga, estás viva o algo, y recuerdo su mirada tan severa y tan dura y me dijo, esta noche te vas de aquí. No voy a dejar que te pierdas, no voy a dejar que te maten. Y hoy día me vas a hacer la promesa de que al sitio en donde te voy a mandar, todos los viernes vas a ir a unas reuniones que vaya ahí. Y si el día que tú faltes esas reuniones, el día que tú faltes a clases, ese día te quito hasta el apellido, te olvidas de mí, ese día tu papá se muere para ti. Y ese día me embarcaron en un avión y vine a estudiar a España, a San Sebastián, y en San Sebastián fui exiliada política. Me dieron toda la ayuda psicológica, yo le debo mucho de mi estabilidad emocional y de recuperar mi vida a España. Aquí me dieron estudios, aquí me dieron ayuda psicológica, aquí me ayudaron a cambiar muchísimo lo que yo tenía dentro de todo lo que había pasado en esos días. Y terminé aquí mis estudios. Mientras estaba aquí estos 2 años y un poquito más, casi 2 años y medio, hubo un cambio de gobierno de extrema derecha a extrema izquierda, y en ese cambio mi mamá me dice, mi hija, ya ven, te extrañamos, ya todo está diferente. Ya han matado un montón de compañeros, y solo como paréntesis, mis compañeros comandantes, ya, los compañeros revolucionarios, se autoexiliaron a París. A ellos nadie los tocó, a ellos nadie les cogió presos, a ellos nadie les hizo nada. Ellos cogieron todo el dinero de la revolución y se fueron a París y se tomaban fotos tomando café en estos sitios en París. Esa fue la gran revolución de estos compañeritos, ¿no? Cuando hay este cambio de gobierno, me llevan a Ecuador, y en Ecuador voy como asesora del ministro de Educación. Mi comandante en jefe, Cachito Vera, era el ministro de Educación, y me dice, compañera, la revolución ya no la vamos a hacer en la calle, la revolución la vamos a hacer desde los textos educativos.
Desde ahí vamos a empezar a que la gente se enamore de Che Guevara. Desde ahí vamos a empezar a que la gente se dé cuenta que el capitalismo nos está matando. Desde ahí vamos a hacer que los jóvenes mañana sean los revolucionarios. Nuestra mayor venganza será sus hijos de nuestro lado. Y es así como comenzamos a hacer textos educativos en donde hablábamos de la revolución, el Che Guevara era un líder, y empezamos a hablar sobre todo lo que era la revolución de izquierda, cómo había que acabar con el capitalismo. Empezamos a hablar a través de los textos educativos que la iglesia era la cruz que estaba arrastrando a América Latina por más de 500 años. Y así fue como difundimos la revolución a través del sistema educativo. En este interín me coge como coordinadora del proyecto de educación preescolar no formal. Creo un proyecto bilingüe, quechua parlante, el primer proyecto de educación preescolar con madres cuidadoras para niños de extrema pobreza en sectores urbanos y rurales. Gano premios de la OEA, de la UNESCO y reconocimientos de UNICEF, y UNICEF me ficha como consultora. Y es ahí en donde empiezo todo mi trabajo y mi interín como consultora de las Naciones Unidas, elaborando textos para niños de educación preescolar en UNICEF, en donde difundíamos los derechos de los niños. Y a través de los derechos de los niños nos fuimos quitando el derecho a los padres de familia poquito a poco, gota a gota. Les fuimos hablando a los niños, a los jóvenes del adultocentrismo. Les dijimos que los padres eran unos padres anticuados y que los padres de familia no siempre tenían la razón y que tenían que obedecer su instinto, que tenían que obedecer sus sensaciones, sus percepciones. Y es ahí donde empezamos el trabajo de eliminarles a los padres de familia de los hijos. Y empezamos a hablar de derechos para que ellos piensen que los derechos son privilegios. Y hoy ya no existen derechos, porque derechos sin obligaciones no son derechos, son privilegios, son dictaduras. Y hoy hemos creado los hijos de la generación de los derechos, son los actuales dictadores de los privilegios del yo siento, yo quiero, yo necesito. Nació en el año 1990 con la Convención de los Derechos de los Niños y la difusión de programas y propuestas en donde nunca se tomó en cuenta el criterio de los padres de familia. Luego de eso pasé a trabajar con la oficina de los jóvenes, con la oficina de mujeres, y empezamos a hablar del derecho de las mujeres, empezamos a hablar de la igualdad entre hombres y mujeres, empezamos a hablar de la importancia del empoderamiento de la mujer, y empezamos a hablar de que el culpable de todos los males de las mujeres son los varones, de que los hombres eran maltratadores, que eran pegadores, que eran infieles, que los hombres eran los causantes de todo el sistema patriarcal y desigual que vivíamos las mujeres. Y empezamos a hablar de que si los hombres son capaces de ser infieles, nosotras también teníamos que ser infieles. De que si los hombres eran capaces de ser mal hablados, de tomar, de salir a las fiestas a las 3, 4, 5 de la mañana, pues nosotros teníamos que ser mucho más mal habladas, mucho más farreras, tener mucho más amantes y dedicarnos a farrear hasta las 7, 8 de la mañana, porque eso era igualdad. Y así empezamos a destruir a las mujeres, entregándoles para ellas, para que no se embaracen. Si tienes 10 amantes, no te embaraces, porque como el hombre no se embaraza, entonces tú tienes que usar anticonceptivos. Y empezamos a distribuir anticonceptivos, sobre todo preservativos como caramelos. Hasta el año 2000 o 2004 nos dimos cuenta que la anticoncepción a mujeres de más de 20, 24 años no era tan buen negocio. Y entonces decidimos bajar a 10, 12 años, porque ese era el grupo objetivo que más dinero nos iba a dejar en la venta de anticoncepción, en la venta de aborto, en la venta de preservativos. Y entonces, a través del proyecto de salud sexual y reproductiva, solamente en el Ecuador, con $6,5 millones y con $70 millones a nivel de Perú, Colombia, Venezuela, insertamos en los jóvenes la idea de que su cuerpo, su derecho, y que no importaba con quién tenían relaciones, cuándo tenían relaciones, cómo tenían relaciones, no importaba si era entre hombres o mujeres, no importaba si es que después de embarazarte tú abortabas, porque todo estaba bien y todo era un derecho. Y así empezó la corrupción de los chicos.
hasta el año 2004, en donde después de haber difundido el aborto, después de haber hablado del aborto, después de haber llevado a asambleístas, congresistas, legisladores, asesores de los presidentes de América Latina, a los grandes encuentros de parlamentarios por los derechos de salud sexual reproductiva, vi cara a cara el aborto. Cuando las providas se me acercaban a las puertas de la legislatura o a la puerta de los ministerios, cuando nosotros buscábamos legalizar el aborto y me presentaban las imágenes de los niños abortados, yo rompía esas hojas y les decía que eran mentirosas, que no era un niño, que no era un feto, que era simplemente un grupo de células, eran coágulos, y que no era verdad que eran seres humanos. Cuando mi mejor amiga se embaraza de una relación adúltera. En esta relación, ella, al sentirse embarazada, siente que puede perder su matrimonio y decide abortar. Nosotros habíamos mandado, con el proyecto de salud sexual reproductiva, a médicos a especializarse en hacer abortos limpios. En Alemania, en Estados Unidos, en Cuba, en Canadá. Y entonces la feminista le dice a la otra compañera revolucionaria, no te preocupes, yo conozco el mejor médico de la ciudad, el que mejores abortos hace. Y me encuentro con las tres realidades más duras del aborto. El momento que llego al abortuario, me encuentro con una mujer asustada, nerviosa, una compañera que era capaz de empuñar las armas y capaz de enfrentarse a cualquier grupo revolucionario, a cualquier grupo de poder, de pronto estaba en la puerta como una niña desvalida. Y ahí fue mi primer aprendizaje. Ninguna mujer, ninguna, va con la mano en la cintura y la sonrisa en los labios a abortar. Todas sabemos que nos embarazamos de hijos y todas sabemos que cuando abortamos, abortamos hijos. Al ver ese gesto yo le decía, ¿qué te pasa? Relájate. Es el mejor médico de la ciudad. No te va a pasar absolutamente nada. Estás segura, estás en las mejores manos. Cuando ingresa, le ponen en la enfermería una inyección peridural que le paraliza de la cintura para abajo. Y el momento que sale en la camilla desde la enfermería hacia el consultorio, yo estaba ahí esperándole, le tomo la mano y me dice, no me dejes sola, entra conmigo, tengo miedo. Y claro, la fría feminista de al lado le dice, tú tranquila, la única opción que tienes es esta. Si tu marido se entera te va a botar, si tus hijos se enteran te van a abandonar, no tienes otra opción. Cuando si realmente hablaba del derecho a decidir, tenía todo el derecho de decidir quedarse con su hijo, pero no. Tenía que decirle que no tenía otra opción. Mi segundo aprendizaje. Ninguna mujer quiere asesinar a su hijo, ninguna. Toda mujer lo que busca en un aborto es solucionar un problema de infidelidad, un problema de abandono, un problema de miedo, un problema de abuso y violencia sexual o intrafamiliar. Busca solucionar un problema, no matar a su hijo. Y hoy me dedico a ayudar a madres embarazadas en las puertas de los abortuarios. Me dedico a ayudar a madres embarazadas abierta, casa abierta. Estás embarazada y necesitas ayuda, aquí estoy. No necesito que estés buscando el aborto, necesitas ayuda, aquí estoy. Y más de 15,000 niños han sido salvados del aborto, ofreciendo amor, ofreciendo cariño, ofreciendo un abrazo, ofreciendo un pan, porque no hay cosa más cruel que decirle a una mujer que elige entre tener un pan en la boca o matar a su hijo. Y el tercer aprendizaje fue el más doloroso y el más escabroso de todos. Entré al abortuario y por primera vez vi lo que le sucede a una mujer en el aborto. Cómo en la silla ginecobstétrica te descuartizan, cómo te violan los instrumentos de hacerte el aborto, cucharetas desde la más pequeña y delgada hasta la más gruesa y más larga, que va dilatando el útero, que hace que te desangres en el momento que estás en la silla ginecobstétrica.
Y de pronto nosotros habíamos comprado los Ameo, 400 Ameos, absorción manual del endometrio para la limpieza del útero después de un aborto. Nunca sabía cómo funcionaba. Por primera vez veía ese motor de aspiradora 70 veces más fuerte que la aspiradora de una casa funcionar. Por primera vez veía cómo esa manguera que se introducía en el conducto vaginal absorbía al bebé cortado en pedazos y hacía que ese bebé caiga en un frasco de cristal idéntico a una pecera donde había una solución salina para que floten los restos del bebé y el médico le sea mucho más fácil contar las partes del bebé para saber que no se queda nada dentro. Vi los restos del bebé. Vi un coágulo blanco que salió, que luego investigué, y resulta que la cabecita del bebé es grande, no pasa por la manguera. Tienen que aplastarla para absorber. Y ese como escupitajo blanco que yo veía ahí, no era nada más nada menos que el cerebro del bebé. Un bebé de 12 semanas. Cuando vi, no sabía si desmayarme, si correr, tenía ganas de vomitar, estaba asustada, me temblaban las piernas. Solo veía los restos y no podía creer lo que veía. De pronto el médico, de la manera más fría, el abortero coge el frasco, cuenta y dice: el procedimiento ha terminado. En 40 minutos ella podrá levantarse y movilizarse. Le recomiendo que vaya, haga reposo, y si se va directamente a la oficina, que esté sentada, quieta. Si mancha una toalla sanitaria, más de una toalla sanitaria en menos de una hora, llévenle de urgencia a un hospital y díganle que creo que está embarazada y que rodó las gradas. A partir de ese momento ni ustedes ni yo nos conocemos. No quiero tener problemas, porque el aborto es legal en Ecuador, gracias a Dios. Ese momento le cogí la mano a mi amiga, ella estaba con la mirada clavada en el techo, estaba helada. Y ese momento abre los labios y me dice: ¿dónde está mi hija? Jamás le pude decir, se fue por el servicio higiénico, porque el médico lo que hizo fue abrir el baño y botar los restos del bebé en el servicio higiénico, jalar la cadena y salir. Nunca le he podido decir, hasta el día de hoy: tu hija se fue por el servicio higiénico del consultorio del abortero. Pero ese día yo salí corriendo a buscarle al papá del bebé y, oh sorpresa mía, resulta que había llegado, pagado y se fue. Mi indignación como feminista, como mujer, fue tan grande que decía: no puedo creer. O sea, esto no puede ser un derecho de la mujer. No puede. Tú te desangras, a ti te descuartizan, a ti te violan. O sea, no puede ser un derecho de la mujer. ¿Y a él qué le pasa? O sea, él vino, pagó y se largó. No podía creer. Estaba totalmente indignada. Y peor cuando ella me dice: y mi hija, ese día me hice una promesa. Voy a trabajar y luchar por el derecho de todas las mujeres, incluida la que vive en el vientre de otra mujer, porque esa también tiene derechos. Y si no es una mujer y es un varón, no es tu cuerpo, porque es un varón. Y es la mejor prueba de que no es tu cuerpo, porque es hasta de un sexo diferente al tuyo. Ese día salí y a partir de ese día mi vida cambió totalmente. Comencé a vivir un síndrome posaborto terrible. Oía al bebé, veía al bebé, escuchaba al bebé, veía la sangre y empiezo a investigar. Y, oh sorpresa, el síndrome posaborto sí existe. Comencé a buscar qué les pasa a las mujeres después del aborto y, oh sorpresa, en Estados Unidos, país donde el aborto está legal, las mujeres sufren de síndrome posaborto. Y empiezo a investigar y me empiezo a ir. En 2004 voy a Estados Unidos, entro a Viñedos de Raquel, conozco Viñedos de Raquel y llego hasta donde la misa. Dije: no, hasta la misa no llego, hasta la confesión no llego. Pero descubrí que había síndrome posaborto. Mi segundo aprendizaje fue de regreso. Decidimos evaluar los proyectos de salud sexual y reproductiva. Voy a Santiago de Chile como delegada del país a presentar nuestra sistematización del mejor proyecto de salud sexual y reproductiva de la historia del Ecuador, en donde a través del teatro, de la música, de los títeres, de vocerías de artistas, de medios de comunicación, habíamos expandido el uso y consumo de anticonceptivos. Era nuestro proyecto estrella.
Nos habíamos gastado $6,5 millones. Presentamos el proyecto, todo el mundo aplaudía, había arte, había música, había color, había artistas. Era un montaje impresionante. Todo el mundo nos felicitaba a los compañeros de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Ecuador, porque eran los mejores proyectos, los de más éxito. Habíamos subido el consumo de anticoncepción prácticamente a más del 60%. Los chicos ya no tenían vergüenza de salir a comprar preservativos en las farmacias. Las chicas eran quienes ponían los preservativos y les entregábamos carnet de buen usuario del preservativo. Hasta el último día del congreso, en donde se presentan los epidemiólogos del proyecto y nos dicen: miren, les felicito, los programas son maravillosos, se están olvidando de un pequeño detalle. Yo soy técnica, no soy política, soy técnica. Entonces, cuando un técnico escucha esto que les voy a decir, dice: no puede ser. El médico nos dice: se están olvidando de que no existe un solo anticonceptivo 100% seguro. ¿Saben lo que es para un técnico que distribuyó toneladas de preservativos y anticonceptivos que le digan: no existe ningún anticonceptivo 100% seguro? Cuando tu objetivo era bajar el embarazo adolescente, mejorar la salud sexual reproductiva, es decir, evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual, evitar el crecimiento del VIH-Sida, que te digan: no, no existe, no hay. El preservativo ayuda en ciertos casos, pero en América Latina no existe control de calidad de los preservativos que entran. Por lo tanto, tenemos un riesgo de hasta el 40% de contagio de VIH-Sida con el uso de esos preservativos. Además, el uso de anticonceptivos baja la edad de consumo de anticoncepción. Porque si usted a un chico de 15 años le da un preservativo y le dice que disfrute, ese chico va y disfruta. Si un chico de 10 y 12 años le dice que use un preservativo y que no pasa nada, lo va a hacer. Eso se llama prueba de consumidor. Si usted le regala una mermelada en un supermercado, usted llega a la casa y la prueba. Si usted ve que le están haciendo probar un poco de jamón en el supermercado, se acerca y lo consume. Pues esa prueba de consumidor es la que le hacen a los chicos. Entonces nos dicen: la muestra es que han quintuplicado el embarazo adolescente. Hay enfermedades como el virus de papiloma humano y el herpes que ha crecido el contagio porque no existe anticonceptivo. Se pueden poner 10 preservativos que se van a contagiar de herpes o de virus de papiloma humano porque se contagia piel a piel por el simple sudor de la piel del área contagiada. Bueno, los técnicos queríamos desmayarnos del susto, o sea, estábamos así como: ¿qué hicimos? Entregamos preservativos, entregamos anticonceptivos y resulta que ninguna de esas cosas funcionan. Que hemos quintuplicado el embarazo adolescente, que de 16, 17 años hemos bajado la edad de inicio sexual de los chicos a 12 años. Que de 70,000 casos de VIH-Sida en el Ecuador subimos a 90,000 casos. Y actualmente está en más de 200 y pico mil casos. Dijimos: no. Fuimos a hablar con nos organizamos un grupo de técnicos y dijimos: mira, hay que cambiar la metodología ya. Este es el momento para cambiar. Año 2004, no podemos continuar porque si esto continúa, esto va a ser una epidemia. Nos sentamos a hablar con los oficiales de las Naciones Unidas y el oficial de las Naciones Unidas, el de más alto rango en salud sexual reproductiva, nos queda bien y nos dice: tranquilícense, que por lo que les pagamos. Yo en esa época ganaba $4,500 cuando el sueldo básico en mi país era de $120. Actualmente ganan entre $8 y $9,000. El oficial gana más de $25 a $30,000. La oficial de la Oficina de la Mujer en Ecuador, que es la española, Aido, ella es la oficial de la Oficina de la Mujer en mi país. Ella gana más de $30,000 mensuales con carro a la puerta, viajes, viáticos. Por haber difundido el aborto aquí como lo hizo en España, su premio es ese. Cuando Chile despenalizó el aborto después de muchísimos años, a Bachelet le dieron la Oficina Internacional en Washington de la Oficina de la Mujer para todo el mundo. ¿Cuánto gana? Ella gana más de $30,000. Esos son los premios para los que difunden el aborto. Entonces, claro, muchos compañeros míos dijeron: mira, es verdad,
A mí mientras me paguen, hagan lo que les dé la gana. Yo cumplo lo que me dicen y otros dijimos no. Esto es un desastre, esto no funciona. Y me cambio a un proyecto que se llamaba PATRA, un proyecto de desarrollo sostenible en la región amazónica del Ecuador. Y es ahí donde un 27 de noviembre del 2004, el día más negro y oscuro de mi vida, interpelo a Dios en una toma de tierras, porque no se me fue la revolución. Estábamos en este proyecto y el gobierno ecuatoriano decide entregar a cientos de hectáreas a una empresa de palma africana para aceite de palma. El aceite de palma, para poder crecer, necesita tierra, sobre todo virgen. Entonces iban a tirar al suelo un montón de árboles primarios que habían necesitado miles de años para estar ahí. Dijimos, esto es imposible. Además era tierra secoya. Nos organizamos con los grupos ecologistas, con los grupos ambientalistas, con todos los grupos verdes y decidimos tomarnos el terreno, hacer una cadena humana y evitar que las máquinas pasen. Estando en este 27 de noviembre, estando ahí en esta manifestación en contra de esta empresa, hay una confrontación entre los grupos a favor de la tierra y los grupos militares que estaban intentando meter la maquinaria para levantar la tierra y caigo herida. Fue realmente una herida leve, me pasa la bala por más o menos a la altura de la axila izquierda, empiezo a sangrar muchísimo, pero yo no siento la bala en el brazo, yo siento que me cae desde arriba algo. ¿Qué pasó antes de eso? Antes de eso estábamos organizando el grupo de choque. ¿Cómo se organiza un grupo de choque? Se pone a los más débiles adelante para que si hay un abuso de fuerza, se le acuse al lado contrario de que ha sido ha maltratado a un grupo de mujeres. Nosotros poníamos mujeres, jóvenes y niños adelante como grupo, en la primera avance del grupo de choque. Eso ustedes van a ver en casi todos los movimientos y las acciones de los grupos de izquierda. Cuando estábamos ahí, había una señora mayor, unos 60, 65 años, yo en esa época tenía 30 y pico años, me duplicaba la edad, y que cada vez que yo hablaba y avivaba a la gente y trataba de subir la adrenalina de la gente para que compañeros luchemos por la tierra, luchemos por lo que tenemos, no puede haber ese abuso de poder, no podemos permitir que los militares ingresen, que el capitalismo y el imperio nos quite la tierra. En ese momento la señora comienza a rezar y yo, lo peor que me podía pasar es que alguien reza, o sea, me parecía la cosa más ignorante, la cosa así más de tontos que podía haber. La señora rezaba y yo me trataba de sacar hasta que les llamo a un compañero y digo, por favor, sácale a esta señora de acá al lado mío, o sea, no la soporto más. Y la señora le sacaban para allá y otra vez regresaba a mi lado. Hasta que un momento determinado saca una imagen de la Virgen María, imagen de la medalla milagrosa, saca y la pone así delante de los militares, así, ¿no? O sea, había un gran techo, pero les ponía así y rezaba, Dios te salve, María. Dije, no, esta vieja ya se pasó, hasta aquí llegó. Cojo la imagen, le rompo, le empujo al piso y cojo un pedazo de tierra y les digo, ¿dónde está Dios? Preséntenme. Son 500 años de esclavitud y de cruz encima. Esto es una mentira, es un engaño, ya basta. Y ese mismo segundo regreso a ver y caí herida. Caí al piso totalmente entre ensangrentada y adolorida. En medio de todo el correrío no me dejaban salir para que me atiendan. Los indígenas con mi esposo que estaba ahí conmigo me entran a la selva adentro en una cabaña. Y en esa cabaña, el momento en que estaba ya acostada, le decía a mi marido, me duele todo, siento que me duele todo, o sea, siento que me estoy muriendo. Y mi marido me decía, no tienes nada, me revisaba. Entonces mi marido lo que deduce es, te golpeaste la cabeza, al rato que te caíste, te golpeaste la cabeza, me revisaba. Pero me dice, gorda, no tienes nada. Le digo, estoy muriéndome.
Me duele todo, me duele desde la punta del pelo hasta la punta de los pies, me duele las uñas, me duele todo. Y estaba así como encogida y cada vez que cerraba los ojos me venía algo de paz. Le digo, me voy, ya no quiero, ya no soporto más. Y él me cogía la mano y comienza, se le van las lágrimas y me dice, gordita, por favor, no me dejes, tenemos 3 hijos, por favor, no estás nada, ¿qué te pasó? No encuentro qué te pasa, no encuentro que estás herida, por Dios. Y comienza a llamar y dice, por favor, llamen a un médico, algo está, no es la herida, algo más le pasó, a lo mejor le picó algo está. Comienzo a temblar como de frío y ese momento siento como que mi cuerpo en sí mismo ya no resistía más. Respiro y me dejo ir, y en el momento que me dejo ir empiezo a sentir una paz tan grande que jamás en la vida había sentido. Así como me voy del dolor, me voy del sufrimiento, me voy de esto desde este cuerpo, ya no quiero más. Y ese momento que me estoy yendo, hay como un momento de donde ya dejo de ser yo en mi cuerpo real y me veo como una niña. Me siento como una niña, me veo como una niña. Y comienzo a caminar y escucho como una Ave María de Händel a lo lejos, preciosísimo que sonaba y que yo me dejaba llevar. Y de pronto hay un arco donde estaba una mujer de espaldas, que era donde salía esa voz, que tenía un velo blanco, que estaba así, y de pronto regresa a ver, tenía entre 16 y 17 años, un rostro de una dulzura, de una ternura, pero además de una sobriedad como de reina. Me mira y me dice, mi pequeña, yo te amo. Y ese momento mi corazón empieza a saltar y le miro y le digo, ¿por qué me dejaste? Y ella me contesta, yo nunca te dejé. Tú soltaste mi mano, pero yo caminé junto a ti todos los días de tu vida. Y me vienen las imágenes inmediatamente de cuando mi madre se acerca donde mi abuelo y le dice, don Luchito, estoy embarazada. Y mi abuelo levanta los ojos al cielo y le dice, madre, si me regalas una nieta mujer, desde este momento te pertenece. Veo la siguiente imagen y era mi abuelo recibiendo la noticia de que mi mamá había dado a luz. Mi abuelo jamás se festejó los cumpleaños, él se festejaba su santo, San Luis. Nací el 21 de junio, día de San Luis. Y veo la imagen cuando le dicen a mi abuelo que había dado a luz mi mamá y que era una nieta mujer. Y dice, bendito sea Dios, desde ahora es de María. 17 años mi abuelo me consagró a la Santísima Virgen María todos los segundos domingos de mayo, a todos sus nietos. Y mi abuelo le dice a mi mamá, ella va a llevar el nombre de la Virgen María porque ella me ha regalado esta nieta. Yo nazco en una generación en donde mi tía es una tía la mayor de todos los hermanos y mi papá es el penúltimo de todos los hermanos. Entonces mis primas son mayores a mí, mi prima, la que me sigue, tiene 75 años. Yo tengo 57, entonces la diferencia de edad era increíblemente grande. Entonces, después de ella nacen todos varones, nazco yo, después de mí son todos varones. En mi casa igual soy la única mujer. Entonces, para mi abuelo yo era la adoración, me decía mi bastoncito, el bastoncito del abuelo. Y mi abuelo me pone Amparo del Pilar. Amparo, bueno, la verdad es que legalmente mi nombre es Amparito, porque mi abuelito cuando me fui a escribir dijo que me voy a llamar Amparito del Pilar. Me pone Amparo por la Virgen de los Desamparados, que era la advocación de Valencia, de donde viene mi familia de parte de mi papá, la ascendencia de parte de mi papá, de mi abuelito, y del Pilar, porque era la advocación que más amaba a mi abuelito. Decía que es la advocación de los desesperados, y contaba de una manera muy graciosa y decía, imagínate, el apóstol Santiago en España, solo, abandonado,
totalmente indefenso, no podía hacer nada. Y cada vez que quería evangelizar, nadie le paraba bola, mijita, nadie. Entonces un día dijo, hasta aquí me llegó esto, yo me voy, esto no es para mí, gracias, renuncio. Y ese día se le aparece la Virgen María y le dice, mi pequeño, yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar. De mi mano vamos a evangelizar toda España. Y fíjate, ahora estamos hasta en Ecuador. Y así contaba mi abuelito, les decía, por eso te llamas del Pilar, porque la Virgen del Pilar nunca abandona. La Virgen del Pilar siempre está contigo hasta cuando te portas muy mal. Y así fue. Cuando yo veo estas imágenes y siento el amor del Señor, empiezo a sentirme que no era digna de ese amor. Empiezo a sentir que todo lo que había hecho era totalmente contrario al amor que esta madre me tenía. Y cuando me siento indigna, empiezo no solo a sentirme indigna, sino a ver por qué era indigna ante los ojos de la Virgen María. Y empiezo a ver todos mis pecados, uno detrás de otro, pero en el cuerpo del Señor. Y veo cómo cuando hablaba en contra del Santo Padre, cuando hablaba en contra de los sacerdotes, cuando metíamos mujeres en las parroquias para que conquisten a los sacerdotes, para burlarnos de ellos, yo coronaba al Señor con un odio. Cuando me portaba mal con mi papá, le escupía al Señor en su cara. Cuando les promiscuía a los jóvenes con todos los proyectos que hacía, le destrozaba el cuerpo al Señor y veía cómo sus costillas empezaban a aparecer, como yo le flagelaba, como yo le crucificaba. Y el momento más duro de todos fue cuando se oye un grito estremecedor desde el fondo de la tierra y sale una lanza que le clava con una fuerza terrible al Señor y el Señor hace... Y yo me agacho a ver y eran todos los niños que yo había llevado a abortar, que me miraban. Y no solo ellos, sino que detrás de ellos había toda una generación que yo no había dejado nacer. Había sacerdotes, había religiosas, había abuelos que yo había eliminado. Por cada niño que muere en un aborto, hay toda una generación en la voluntad de Dios que desaparece. Y ahí fue cuando empecé a odiarme a mí misma, a despreciarme. Era el ser más despreciable y abominable que podía existir en ese momento. Y empiezo a caer en un pozo sin fin. Y en un momento determinado tenía miedo, tenía odio, tenía terror, todo quemaba, todo era terrorífico. Y levanto a ver mientras caía y veo un hombre de 40 años como un niño rezando a los pies de la Virgen María. Y se me aparece la imagen y empiezo a mirar la imagen de mi abuelo cuando le dicen que por su enfermedad de corazón no podían hacer nada y que estaba destinado a morir y que poquito a poco se iba a ir apagando como una velita. Toda mi familia de parte de mi papá ha muerto por ataques de corazón fulminantes, todos, mis abuelos, mis tíos, mi padre. Y el guía espiritual de mi abuelito, un sacerdote que era su amigo, le había pedido que se despida, que pida perdón, que perdone, que se vaya en paz. Y claro, cuando me dicen tienes que despedirte del abuelo, decía no, o sea, todo, pues yo me veo llorando, desesperada, ahogada en llanto, y entro donde el abuelo y me pongo de rodillas porque mi abuelo en esa época nosotros teníamos que arrodillarnos para que nos dé una bendición. Me arrodillo en la cama del abuelo y mi abuelito me coge con una ternura increíble la mano y me dice, mijita, no llores, mamita, no llores. Yo no me voy. Yo me adelanto, mi amor. Arriba te espero. No me cansaré de rezar hasta que juntos compartamos la cena del Cordero, cabecita loca. Mi bastoncito. Arriba te espero. Voy a rezar todos los días por ti.
Y ese momento que mi abuelo me decía, voy a rezar por ti, me acordé de una oración que mi abuelo decía y era, Señor, que me alcance tu misericordia antes que tu justicia. Y ese momento comienzo a gritar todos mis pecados y pedirle perdón al Señor. Decía, Señor, perdona. Perdón, Señor, perdón. Y empiezo a gritar desesperada. Y ese momento siento como que de pronto dejo de caer de golpe y siento un balde de agua fría que me limpia todo y me refresca absolutamente todo, 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 todo. Y ese momento abro los ojos y veo un madero y me agarro del madero y me veo totalmente de sangre, pero sí, toda llena de sangre. Ya no me dolía nada, estaba tan fresca y tan llena de paz y nuevamente de gozo. Y el momento que subo la mirada, veo los pies del Señor y me cae la última gota así. Y me asusto y siento como que me iba a hablar y me agarro del madero fuerte, fuerte, fuerte. Y esperaba que me diga, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué me flagelaste? No me decía nada. Cobro valor y subo la mirada y su mirada y la mía se cruzan. Yo nunca escuché la voz del Señor, pero en su mirada me decía, te amo. No hay nada que hagas o dejes de hacer para que yo deje de amarte. Te amo. Te amo. Y me sentí tan amada. Y me sentí tan suya y le sentí tan mío. Después de eso, la madre me dice dónde tengo que ir, con qué sacerdote tengo que hablar. Me dice exactamente el lugar a donde tengo que llegar. Después de eso abro los ojos y lo primero que hice fue cuando abrí los ojos, dice mi marido que tenía una mirada brillante, un rostro radiante y que lo primero que le dije fue, Dios existe, nos vamos a condenar, tenemos que confesarnos. Llegué al sitio donde la madre me dijo y efectivamente el sacerdote, el padre Ramitos, estaba en esa casa. Mi marido se burlaba, me decía que no existía, que estaba loca, que me puso psiquiátrico, me quiso meter a un psiquiátrico. Y entonces el rato que timbramos la puerta, yo decía, ahora entiendo por qué creen los católicos, o sea, pero por favor, ¿cómo nos van a creer si es maravilloso? O sea, le ves a Dios, le ves a la Virgen. Entonces timbro la puerta y digo, por favor, con el padre Ramitos, y oh, sorpresa, me dicen, sí, ¿de parte de quién? De Amparo Medina viene, y le digo al padre, padre, me manda la Virgen María. Y el padre alza los brazos, porque mi marido dice, tú le vas a decir eso y te va a decir señora al psiquiátrico. Y el padre alza los brazos y dice, bendito sea Dios, una hija estaba perdida y ha vuelto a la casa del Padre, hay una fiesta en el cielo. Me abraza y ahí sí yo lloré 3 horas seguidas y me confesé, y a partir de ese día empezó mi camino de conversión. Y estoy aquí por amor y reparación. He venido aquí a decirles que hay un Dios que los ama y que no hay nada que dejen de hacer para que Él deje de amarles. Que tenemos que luchar a favor de la vida, pero ayudar a esas madres embarazadas de manera concreta y decirles que el cielo nos espera, que esa es nuestra casa, que nuestra mente es del cielo y que no hay nada más hermoso que esperar ese día en el que Dios lleguemos a Él y nos diga, mi pequeño, bienvenida a casa. Y yo sé que mi abuelo reza por mí. Y sé que antes de despedirse la Virgen María me dijo una frase que las quiero compartir a ustedes porque yo sé que no es para mí, es para todos sus hijos. Me dijo, mi pequeña, no importa que no me veas, que no me oigas, que no me sientas. Yo estaré bajo tuyo para sostenerte, sobre ti para gobernarte, junto a ti para acompañarte y delante de ti para guiarte. Nunca estarás sola. La Virgen nunca nos va a dejar. Somos sus hijos. Consagremos nuestros hijos a la Virgen María, a nuestros nietos a la Virgen María. Y verán que no hay pecado que el Señor no perdone, ni amor que la Virgen María no deje de derramar cada día sobre nosotros. Muchas gracias.